Listo, ya ahí comencé a grabar, para que se... Bueno, este... Bueno, recuerden que habíamos quedado la semana pasada en este gráfico, ¿no? Que es una especie de... Es un mismo pie chart, recuerden que es un mismo pie chart, pero solo que está aquí esta forma como de dona. Es lo mismo, yo igual se los iba a presentar. De hecho, tiene el mismo código que este, solo cambian, digamos, unos pequeños ajustes que hay que hacerle para que, digamos, de esta forma, ¿no? Pero pues esencialmente es lo mismo. Fíjense que la forma aquí como bota la leyenda es la misma, los números son iguales, el tamaño de hecho es el mismo. Entonces ahí no, digamos, no hay mayor cambio. Ahí toca hacerle digamos, unos ajusticos eh, que tiene que ver con esto, con esta parte que si se llega a cortar o algo me avisan para saber. Que tiene que ver, digamos, con esta parte de acá, que es con este argumento que ya este comando lo teníamos, el de core polar, solo que toca ponerle esto de start igual 200, como para que él comience, digamos, no desde el centro, sino que comience más, digamos, alejado del centro. Eso es, digamos, lo único distinto. Eh, pero bueno, antes de comenzar esto, voy a darles un repasito aquí súper rápido de lo que habíamos visto. Recuerden que estamos trabajando con la base de datos ahorita, estamos trabajando con la base de datos limpia, ya yo se las monté. Déjenme chequeo a ver por si acaso, pero ya yo les monté eso. La semana pasada se los tuve que haber montado. ¿Estamos en dónde acá? Auditoría 7. Listo, aquí tienen, fíjense, tienen base limpia, que es la que estamos utilizando ahorita. Recuerden, abran el script de la semana pasada, estamos utilizando base limpia. Esta también se las monté, pero esta todavía no la hemos tocado. Yo les digo ahorita cuando la necesitamos. Y aquí está, como siempre, mi archivo HTML, ¿ok? Que es este mismo que les estoy mostrando, donde estoy, digamos, haciendo esta monitoría, que les dije que le íbamos a ver acá. Entonces recuerden que habíamos empezado a manejar ggplot igual, pero con gráficos un poquito, digamos, más, pero no tanto, o sea, toca, digamos, agregarle más como elementos, como para hacerlo más descriptivo, ¿no? Tampoco es que era mucho trabajo. Entonces comenzamos con el ejemplo más fácil, que es el tema de, bueno, aquí cargamos la base de datos, yo les mandé de hecho esto para que no lo tuvieran que hacer, que es simplemente coerción. Cambiarle los levels, eso yo se los mandé para que no perdiéramos tiempo en eso. Comenzamos con el ejemplo más fácil, que después es el histograma. Recuerden acá que al histograma simplemente lo que hicimos fue añadirle cosas, ¿ok? Por ejemplo, le metimos este geom v-line, que es simplemente una línea, ¿ok? Esta línea que están viendo acá es simplemente eso. Y ahí lo que hacíamos era ver, digamos, por ejemplo, si queremos expresar la media, etcétera, ¿ok? Digamos, las desviaciones estándar. Yo, de hecho, creo que para mi proyecto hice eso, no recuerdo muy bien. Y ya, o sea, simplemente cuando queremos mostrar algo como muy específico como la media, la mediana, etcétera, ¿ok? Entonces comenzamos con eso. Luego metimos este comando que es el geom density, que es simplemente para demarcar la función de densidad poblacional que sigue esa distribución muestral, ¿ok? Recuerden que ahí yo les había mencionado el tema de que toca poner este histograma, toca ponerlo en frecuencias relativas. ¿Por qué? Porque recuerden que la función de densidad poblacional nos está hablando de probabilidades, entonces pues el histograma y la función de densidad poblacional tienen que estar en las mismas unidades, ¿no? Para que pues tenga sentido el gráfico y se vea bien. ¿Ok? Porque pues no tiene, digamos, mucho sentido poner el gráfico en términos absolutos y poner la función en términos relativos. Entonces la idea es que los dos estén en la misma unidad y lo lógico sería entonces más bien acoplar el histograma a términos relativos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Simplemente con esto que está acá. ¿Ok? Dentro del comando geom, como el histograma es el que hay que ajustar, entonces dentro del comando de geom histogram, nosotros ajustábamos eso con este argumento que se llama density.
¿ok? En el eje Y, como este es el eje Y, nosotros queremos que nos muestre la función de densidad, ¿ok? Es decir, que nos hable en términos relativos o proporciones. ¿Y cómo lo hacíamos? Lo hacíamos simplemente con los dos puntos y density. Eso era todo. Y listo. O sea, simplemente era eso. Y acá, por supuesto, agregarle el comando de geoDensity, que pues no tiene nada nuevo. Luego metimos ya el Facet Grid, que recuerden que esto es lo más importante acá de esta monitoría, de esta sesión, que es el tema del Facet Grid. ¿Por qué? Porque esto es una parte muy importante que les piden ustedes en el taller, que es el tema de los gráficos de facetas. Entonces, básicamente, cuando ustedes le pidan gráficos de facetas, es que tienen que utilizar este comando que se llama Facet Grid. ¿Qué es lo que hacía este comando básicamente? Este comando lo que nos hacía es categorizar las cosas, digamos desagregarlas. Entonces aquí como la estábamos desagregando, al ponerle facet grid acá, simplemente agregarle un comandito, facet grid acá, entonces básicamente adentro, ¿qué es lo que ustedes quieren poner? ¿Cómo quieren categorizar? ¿Por qué variable quieren categorizar su variable numérica? ¿Ok? O también pueden categorizar variables, binarias no, es que todo lo pegaba al binario, pero también pueden categorizar variables categóricas por otras variables categóricas, ¿ok? No necesariamente tiene que ser una numérica que la categoricen por una categórica, sino también categóricas pueden, digamos, desagregarlas por categóricas también. Y eso lo vamos a ver hoy también más adelante. Entonces, fíjense que este era un ejemplo muy sencillito, simplemente que queríamos ver la distribución del ingreso, como dice acá, la distribución del ingreso en miles de pesos, pero ya no para la muestra total, sino para la muestra tomando en cuenta por separado las mujeres y a los hombres, ¿ok? Eso era simplemente lo que queríamos hacer. Eso con respecto a los histogramas. Luego vimos el tema de los box. Le metimos el facet grid a los box plots. Yo les expliqué, digamos, para qué sirve aquí el facet grid. Aquí el facet grid es para desagregar el box plot aún más. Porque fíjense que si nosotros no le metemos el facet grid, a nosotros nos va a mostrar igual la distribución del nivel de educación, perdón, nos va a mostrar la distribución del ahorro de acuerdo al nivel de educación. Eso nos lo iba a mostrar sin nosotros ponerle facet grid. Fíjense que aquí el facet grid está es por sexo. Ahora, ¿qué hace el facet grid? Que además de ponérnoslos en términos del nivel de educación, nos los desagrega por sexo también. ¿Ok? Que es algo pues, que pues, puede ser útil en algunos casos. ¿Ok? No necesariamente puede ser útil. En este caso, fíjense que nos ayuda a ver en todo caso outliers, ver dónde outliers, digamos, en el caso de los sexos, para ambos sexos. Pero fíjense que ambos siguen una distribución bastante parecida. ¿Ok? Tanto el hombre como la mujer. No se puede decir que es igual, pero pues en términos gráficos parece similar. Eso con respecto al boxplot. Luego yo digamos, les expliqué muy por encima el tema del gráfico de Pareto. Me interesaba era más explicarles, digamos, la esencia o la intuición o la interpretación o para qué sirve, digamos, este tipo de gráficos, no tanto el tema de los comandos. De hecho, bueno, ahí le gasté bastante tiempo, creo que les mencioné algo de un parcial que tiene el profe que con respecto al tema del Transmilenio. Y pues ahí les expliqué más o menos cómo es el tema de los comandos, les expliqué que también que toca tener cuidado con el orden con el que hacemos las cosas para que nos quede de esta forma y no nos quede al revés, ¿ok? Porque el gráfico de Pareto tiene que quedar así, no puede quedar al revés. Es decir, con las barritas así creciendo y esto, digamos, volteado, pues. O sea, como si lo agarraran y lo voltearan, eh, para que quedara al contrario. Entonces tiene que quedar así, por si acaso lo quieren hacer. De todas formas, o sea, si lo quieren hacer, me pueden preguntar a ver si está bien hecho el gráfico, si tiene sentido lo que están haciendo, no tengo ningún problema que me pregunten, porque eso sí toca tener, digamos, cuidado con el análisis que quieren hacer con este tipo de gráficos. ¿Ok? Y pues guíense, o sea, con copiar y pegar este comando, pues está bien. Lo importante es que hagan bien el análisis. A mí no me interesa tanto si copian o no el comando, porque pues para eso se los damos. Lo importante es que hagan bien el análisis y utilicen variables que pues, sean interesantes para este tipo de gráficos.
Luego nos metimos con el pie chart, que son variables, ya empezamos a introducir las variables categóricas con el pie chart, que es pues el ejemplo más básico. En este caso simplemente utilizamos una variable binaria, que creo que es el sexo, no, la condición del trabajador, es decir, si es formal o informal. Entonces, básicamente yo les expliqué aquí más o menos cómo hacerlo, les expliqué que el tema con los pie charts y ggplot es que recuerden que no hay un gráfico, no hay un comando, digamos, específico, como geonpy, por ejemplo, sino que les expliqué que tocaba hacer una transformación al diagrama de barras y que el pie chart se armaba comenzando por un geonbar. ¿Ok? Eso es como lo importante ahí. Y bueno, ahí quedamos. Entonces no sé si tienen alguna pregunta o algo antes de comenzar, para entonces comenzar con lo que falta, digamos, hoy, que es bastantico. Pero pues no vamos a ver todo. Entonces si no tienen alguna pregunta, comenzamos. Listo. Bueno, entonces listo. Como les introduje ahorita, el tema con el donut chart es básicamente, es lo mismo, es un pie chart, ¿ok? Simplemente la forma como está el gráfico. Entonces, si es lo mismo, pues se pueden ver, se puede imaginar que se va a armar exactamente igual. De hecho, el mismo comando, como ya les dije, el mismo código, solamente cambia esto que está acá. El tema del start. Fíjense que acá tenemos esto que nos dice acá, este comando que se llama chord polar, dice teta 10, teta igual a y aquí dice start 200. Entonces, si nos vamos acá, al pi normalito, fíjense que dice chord polar, teta igual y, eso es lo mismo, pero no tiene el start igual 200. En este caso, como no le ponemos nada, pues él asume que el start es 0. Y por eso es que él hace la separación desde el origen. ¿Ok? Entonces, básicamente, el start significa la separación. ¿Dónde quieren que esté la separación? Entonces, en el origen. ¿De dónde quieren que parta, digamos, el gráfico? Entonces, eso es lo único que nos cambia, digamos, el gráfico. ¿Ok? Es básicamente eso. Fíjense que también partimos de un diagrama de barras, le ponemos el identity, usamos lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Ok? Eso es básicamente lo importante en este gráfico. O sea, es el mismo código. Lo importante es colocar este start igual 200. Y fíjense que acá estamos ya trabajando con una variable categórica, no binaria en este caso. Bueno, o sea, en este caso también era categórica, pero es binaria. ¿Por qué? Porque solamente hay dos opciones. Fíjense que acá teníamos formal e informal, que es la condición que puede tener el trabajador. Fíjense que acá le estamos metiendo nivel de educación. Entonces, estamos viendo el nivel de educación en términos porcentuales. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá entonces el bachiller representa un 30.3% de la muestra, el básica 20.7%, primaria 13.2% y así. Y pues un gráfico chévere, lo pueden utilizar, digamos, para variar un poco y no poner solamente pies, sobre todo para los grupos, perdón, que tienen puras variables categóricas. ¿Ok? Como por ejemplo los que tienen bases de datos del DANE, algunas bases de datos del DANE que pues son muy tediosas, pero bueno, eso es lo que hay. Y este es, digamos, el tipo de gráficos que pueden hacer como para variar un poco. Pero fíjense que es lo mismo, o sea, el comando no cambia, digamos, nada importante en lo que es su fundamento, ¿ok? Es simplemente tener cuidado aquí con el tema del start y ya. Eh, Eso con respecto al donut chart. Pero fíjense que igual tenemos que armar una tabla, es exactamente lo mismo. Tenemos que armar una tabla, ponerla en proporciones, la redondeamos acá como para ser estéticos, le ponemos un decimal, la convertimos a un data frame, le cambiamos las columnas, hacemos el tema del paste para poder crear los labels, que es simplemente lo del porcentaje y ya. Y fíjense que eso es todo. O sea, la forma en cómo se crea el gráfico es la misma. Simplemente modificaron un comandito y ya. Entonces eso sería con el donut chart y la esencia de ese gráfico, fíjense que es la misma que un pie. O sea, aquí no cambia mucho la, la interpretación de este gráfico. Es simplemente querer mostrar cómo es la repartición de tal variable en una muestra. Simplemente eso.
Es muy descriptivo. Ahora, pues bueno, está este pie 3D, yo me lo voy a saltar porque el semestre pasado muchos tuvieron problemas con este pie chart. Creo que igual es muy fácil, o sea, si lo quieren hacer, este me lo va a saltar, pero si lo quieren hacer, fíjense que es simplemente 3 líneas de código, o sea, más esto, que pues por supuesto es lo mismo, fíjense, crear una tabla, una tabla de proporciones, la redondean, crean los nombres, los labels, es lo mismo acá, simplemente que acá tienen que usar este comando que se llama py3d, o sea, y bueno, seguir acá, digamos, lo que yo hago. ¿Cuál es el tema? Que el semestre pasado varios grupos o eh, varios estudiantes tuvieron problemas con este gráfico cuando las variables eran categóricas, es decir, que tenían muchas categorías. Este gráfico se ve bien en este caso porque son variables binarias, pero cuando ya le meten muchas categorías, empieza a ponerse medio tedioso, sobre todo con la parte de los labels, ¿ok? Porque no se ven bien, entonces es muy complicado trabajarlo. Si lo quieren hacer, se los recomiendo que lo hagan para variables binarias, es decir, como esta, o por ejemplo el sexo, que es mujer o hombre, ¿ok? O estas, que sean sí, no, ese tipo de cosas. Si son más categorías, perdón, más opciones, les recomiendo que hagan hagan el normalito o incluso el que vimos en default, el que vimos que hace R por default, que creo que se llama Py. Eh, este de 3D no se los recomiendo mucho, por lo que les estoy diciendo que muchos estudiantes el semestre pasado tuvieron problemas con este comando. Entonces, por eso prefiero saltármelo y más bien explicar unos mapas que sí son importantes que van a necesitar. Igual forma, pues cualquier cosa, si lo quieren hacer, me preguntan o igual acá está el código. Muy fácil. Fíjense que pues el código es muy fácil. Son 3 líneas de código y ya. Y cualquier cosa me preguntan. Vamos ahora a esta parte sí es muy importante, que son los mapas de calor. Estos son los mapas de calor son gráficos que son muy categóricos, ¿ok? Y bueno, les leo esto acá, que pues siempre coloco cosas importantes. Entonces, acá dice que son similares a un correlograma. Eh, Todavía creo que no saben qué es un correlograma, no sé por qué lo pongo, porque no les he mostrado todavía el correlograma, pero cuando sepan, ya van a relacionarlo. Cuando veamos ahorita el correlograma, ya lo van a relacionar, que son muy parecidos. ¿Cuál es el tema? Que estos pueden ser empleados para otro tipo de análisis, no necesariamente tiene que ser un correlograma. Entonces, por ejemplo, mostrar gráficamente cómo es el comportamiento de la temperatura a lo largo del año, condicionado al estado o departamento de un país, por ejemplo. O sea, es un ejemplo, digamos, muy... en este caso, o sea, solamente en este caso coincide que le damos el mismo uso que un correlograma, pero no siempre tiene el mismo uso que un correlograma. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Yo les voy a presentar 2 opciones de mapas de calor. Fíjense que acá dice opción 1 y acá abajito dice opción 2. Eso ya, pues depende de cada grupo cuál quieran usar. A mí personalmente me gusta más la opción 2, ¿ok? Pero ya vamos primero con la opción 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? En la opción 1. Primero, bueno, les muestro el gráfico, qué es lo que queremos hacer. Acá queremos básicamente ver la distribución de la muestra de acuerdo al sexo y al nivel de educación. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? A ver, color ramp, ok, listo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Fíjense que un mapa de calor básicamente que nos quiere mostrar frecuencia, ¿ok? Un mapa de calor lo que busca es mostrarnos frecuencia, o sea, donde el color sea, claro, eso depende de la paleta de colores, pero generalmente, por ejemplo, con las temperaturas. Por eso les ponía el ejemplo de las temperaturas. Cuando ustedes están hablando de temperaturas y, por ejemplo, el color es azul, uno se imagina, digamos, una temperatura que es fría, ¿sí? Como por decirlo así, o sea, una temperatura fría. A medida que se va pasando el color a cálido, amarillo o rojo, pues lo lógico es que la temperatura es mayor, ¿ok? Entonces, esa es más o menos la interpretación de estos gráficos. Uno se guía mucho por los colores. Entonces, fíjense que acá yo lo que hago es ver o sea, que el color me muestre a mí la frecuencia
o sea, que el color sea un indicador de la frecuencia, mejor dicho así, un indicador de la frecuencia que me esté midiendo estas dos variables, ¿ok? Sexo con nivel de educación. Fíjense que, por ejemplo, de acuerdo a esto, ¿cuáles categorías tienen, digamos, las mayores frecuencias? Pues los hombres que son bachiller y no, perdón, en este caso las mujeres que son bachiller son las que es la, digamos, la categoría más frecuentada en la base, ¿ok? Luego le siguen los hombres bachiller, de acuerdo a esta lógica, ¿no? Porque pues vamos del el color más oscuro, el más clarito al más oscuro. Luego le siguen los hombres bachilleres, luego le sigue los hombres pregrados y pues luego está aquí como muy cerca de esto, pues ahí ya no sabría yo cuál sería. Entonces, ¿cuál es la falencia de este gráfico? Que no nos muestra el número. Por eso es que me gusta más la opción 2. La opción 2 sí nos va a mostrar el número y ahorita van a ver eh, que lo muestre. Incluso las desagregaciones que pueden hacer son mucho mejores, o sea, son mucho más detalladas. Entonces, básicamente eso es lo que queremos ver. Eh, pero de nuevo, insisto, me gusta más la opción 2, pero pues ustedes son libres de escoger. Lo importante es que si escogen esta, pues sean muy detallados, porque fíjense que acá no se ve. Sean muy detallados en su análisis de Word. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden que pues los gráficos categóricos generalmente requieren de una construcción de una tabla previa. Eh, entonces, como por ejemplo los diagramas de barra. Recuerden que siempre nosotros construimos una tabla, y luego es que construimos el gráfico. Acá es lo mismo. Piensa que construimos una tabla con las dos variables que queremos usar. Esa tabla le damos cierto nombre. Vamos a crear una paleta de colores porque la vamos a necesitar, porque este es un gráfico donde lo importante son los colores, porque eso es lo que nos dice todo, eso es lo que nos da la información a nosotros de qué es lo que quiere expresar el gráfico. Entonces tenemos que crear una tabla de colores. Entonces, ¿cómo creamos la tabla de colores? Con este comando que se llama Color Run Palette. ¿Ok? Este es un comando que nos permite a nosotros crear tablas de colores. Entonces, ¿cómo creamos las paletas de colores? Entonces, ¿cómo creamos la paleta de color? Con un vector. Un vector que nos diga de qué color a qué color queremos crear la paleta de colores. Ustedes no se deben preocupar por el intermedio. Ustedes simplemente le ponen a R los extremos y ya R en base a esos extremos arma una paleta de colores acorde, digamos, a los colores extremos que ustedes pusieron. Entonces, por ejemplo, acá yo le estoy diciendo, fíjense que si fuera un vector, yo le pondría, o sea, fíjense que lo lógico es comenzar por el menor y pasar al mayor. Entonces, en este caso, ¿qué sería el menor? Pues lo más claro, por ejemplo, amarillo claro, y el mayor sería entonces rojo oscuro. Entonces ya aquí está creada mi paleta, yo la llamo My Colors, por ejemplo. Y ahora ya puedo, porque tengo la información, ya tengo mi tabla, ya tengo mi base, mi tabla con las variables que quiero usar y ya tengo los colores que quiero que mis frecuencias muestren. ¿Ok? Ya una vez tenemos esto, que pues es lo más importante, ya podemos empezar a construir el gráfico, que pues es muy fácil. Fíjense que es dos líneas de gráfico, de código. Entonces, el comando, perdón, se llama heatmap, que es mapa de calor. Entonces, de nuevo, la base de datos donde queremos, bueno, en este caso no es una base de datos, es una tabla, o una tabla suficiente, de donde queremos extraer la información. Esto que está acá es, se- esto creo que nos muestra, no sé cómo explicarlo, es como bueno, si estuviéramos en R loquito para mostrarle, pero esto simplemente nos muestra como si quisiéramos hacer un correlograma, es decir, no sé cómo explicarlo, es como un arbolito. Déjenme ver si me voy a R y lo corro rápido. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, no hay problema.
Listo, déjenme irme acá al gráfico. Ya. Pasó. Ah, ok. Listo. Listo. Ok, ahora sí. Entonces, fíjense que si yo le quito esto del NA, bueno, les muestro. Entonces, el gráfico es este, ¿no? Este es el gráfico que teníamos ahorita, el HTML. Fíjense, entonces le voy a quitar esto del row. No, no. Bueno, se lo voy a quitar para mostrarles. Simplemente me van a salir unas cositas ahí al lado de donde dice hombre, mujer, primaria, básica. Me va a salir algo ahí. Creo que es lo que recuerdo. Sí, fíjense. No sé si ahí están viendo que me salen como estos como, o sea, no es por eso, o sea, no sé cómo explicar eso, pero eso es lo que les quería decir que sale. Em, entonces, bueno, como eso no lo necesitamos, pues fíjense que por eso lo quito. Entonces, simplemente ponerle row B, NA no aplica y col también para las columnas, NA no aplica, ¿ok? Entonces, eso es todo. Esa es simplemente la razón de, digamos, de esos comandos, perdón, de ese argumento. Entonces, bueno, aquí está el título, el main, recuerden, sex row. Recuerden que el sex row es simplemente el color de las filas. Entonces, aquí, ¿qué significa el sex row? El tamañito de estas letras. Primaria, básica, bachiller, pregrado y posgrado. Entonces, a medida que es más pequeño, estas letricas van a ser más pequeñas. Entonces, si lo aumento, pues esto va a ser más grande. Ustedes ahí ven. Fíjense que para sex call también lo hago, para hombre y mujer, para que me salga, no, perdón, creo que es al revés. Esto es sex row, es hombre y mujer, y sex call es primaria, básica, bachiller, pregrado y posgrado, ¿ok? Ahí me confundí, las columnas son estas. Y los colores, fíjense que de color yo utilizo My Colors, que My Colors es la paleta que creamos ahorita, es esta paleta. El 100 ahí no me crean mucho. El 100 es simplemente para poner la extensión de la paleta. Es decir, que, por ejemplo, si el color 1 es este, el más claro, light yellow, y el color 100 es dark red, pues en la mitad ustedes tienen la capacidad de producir 98 colores más, ¿ok? Eso es básicamente ese 100. No sé por qué le puse 100, porque fíjense que acá necesitamos menos, pero la idea es que mientras más colores ustedes le pongan, mientras más extensa sea esa paleta, la idea es que pues, los colores sean más claros, se identifiquen más, pero pues en este caso, fíjense que no es muy claro porque hay unos que son muy parecidos, entonces no hay problema, gracias, entonces no hay problema con eso, ¿ok? Pero básicamente es eso. Y ya, fíjense que el gráfico sale en un solo código, o sea, es una sola línea, no es muy complicado. Pero de nuevo, la opción 2 es mucho mejor. No sé si tienen alguna pregunta. Es más, no sé si me están escuchando porque no me han dicho nada, entonces, no, por favor, alguien que me diga si va todo bien. Sí, todo perfecto. ¿Todo claro? Ok, gracias. Listo, entonces esa es la opción uno. Ya va, se me cayó algo acá. Esa es la opción uno y la opción 2 vamos a ver. La opción 2 a mí me gusta más. De hecho, yo no la conocía. Yo no puedo hacerla en mi trabajo, en mi proyecto. Esa la conocí después. Eh, y se las recomiendo porque, saben, ¿verdad? Aquí salen gráficos chéveres. Claro, si la pueden hacer. Entonces, fíjense, está la opción 2. Esto sí no es tan, digamos, no sale tan rápido, pero pues ya tienen los comandos, entonces simplemente es cambiarle todo, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero los voy a para que tengan una idea de qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo.
Entonces, fíjense que alguien que me diga qué variables estamos comparando acá. O sea, no, perdón, qué variables estamos usando acá en este gráfico. Nadie. Pues no serían el salario, el nivel de educación y pues si su trabajo es formal, o sea, pues si trabaja de forma formal o es informal. Ajá, Son exacto. las tres variables. Ok, ¿y el salario está de forma continua o sea, estamos utilizando el salario como numérica o categórica? Categórica. Ok, exacto. Entonces fíjense que simplemente lo que estamos haciendo es categorizar el salario, porque no lo queremos, o sea, no nos sirve en este caso ver el salario de forma numérica, porque no queremos ver ni medias, ni medianas, ni la varianza del gráfico. Entonces simplemente queremos saber quiénes tienen el salario por debajo del mínimo y por encima del mínimo. Esto sí, o sea, over mean wage significa por encima del salario mínimo y por debajo del salario mínimo. Y fíjense que lo estamos clasificando por nivel de educación y además si el trabajador es formal o informal. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces primero tenemos que categorizar el salario, que es, o sea, eso ya lo habíamos visto, que es simplemente el comandito cot, le metemos el comandito cot. ¿De dónde lo sacamos? Pues de la base de datos, en este caso es el ingreso disponible, no es el ingreso, no es el ingreso total, es el ingreso disponible. Le sacamos los breaks, esto está mal hecho, recuerden que aquí tienen que quitarle algo, ¿no? Que no sé si recuerdan que le tienen que quitar, al mínimo sobre todo, pues que el problema está en el mínimo. Entonces, no sé si recuerdan, yo les dije la otra vez. Que no eran como los negativos, algo así. No me acuerdo bien. ¿Cómo así los negativos? O sea, quitarle, o sea, pues porque un ingreso no puede ser negativo. Entonces no puede tener un ingreso negativo en la, pues, o sea, como que eso no se puede, eso no existe, entonces toca eliminarlo. No sé si No, era pero eso, perdón. sí, no, eso está bien, pero recuerda que esta base ya está limpia, o sea, y supuestamente no hay ningún problema. Recuerden que acá en el mínimo, pasa es que aquí no nos está mostrando cómo queda el intervalo. Recuerden que el R aquí nos pone o sea, aquí qué estamos haciendo, o sea, en verdad los breaks son dos. ¿Cuál es el break? En 800.000, o sea, entre el mínimo y 800, no, perdón, el break es uno, ¿ok? Aquí el break ¿cuál es? 800.000. ¿Por qué? Porque queremos que nos muestre desde el mínimo hasta 800.000 y desde 800.000 hasta el máximo. ¿Dónde está el problema? Que recuerden que R comenzaba con esto abierto, entonces no me incluye el mínimo. Entonces aquí le teníamos que quitar, al mínimo le teníamos que quitar algo, ¿verdad? Que si menos 1, menos 0, o sea, cualquier cosa con tal de que incluya el mínimo. Porque fíjense que acá no lo estoy incluyendo. Pasa que se me olvidó cambiar, pero acá no lo estoy incluyendo. Entonces tenemos que quitarle algo, menos 1, cualquier cosa, pero que incluya, digamos, el mínimo. Y ya podemos hacer todo el resto. O sea, aquí le metemos menos algo y ya. Podemos incluir, digamos, ya el resto queda bien. Y aquí, bueno, sería el salario mínimo, pues asumiendo que es 800.000, cuando yo hice esto, estaba en 800.000 más o menos, ahorita creo que está en 900.000. Y bueno, el máximo si no hay problema. El problema recuerden que siempre está en el mínimo. O sea, siempre que vayan a hacer los codes, recuerden acá quitarle algo.
¿ok? Porque si no, se van a comer, digamos, muchas observaciones y pues el gráfico no va a quedar bien. Entonces eso por parte del ingreso. Entonces el ingreso simplemente es categorizarlo, ya aquí lo tenemos categorizado, vamos a ponerle unos levels para saber, simplemente para que salga acá, ¿no? Porque si ustedes no le cambian los levels, acá les va a salir es el rango, ¿ok? Les va a salir desde el mínimo hasta 800.000 y así. Entonces simplemente le cambiamos los levels para que sea como más fácil de leer y pues más, digamos, sí, más fácil de leer. Y le ponemos por debajo, por encima del salario mínimo. Luego, ¿qué hacemos? Como es también, recuerden, estamos trabajando de nuevo con variables categóricas. ¿Cuáles son las variables categóricas acá? La condición del trabajo, si es formal o informal, y el nivel de educación. Entonces son dos variables ahí categóricas que estamos usando. Y de nuevo, el salario ahora es una variable categórica, ya no es numérica, pues la acabamos de categorizar. Entonces, fíjense que acá estamos creando una nueva tabla donde estamos extrayendo ¿qué? Justamente las variables categóricas. ¿Cuáles son las variables categóricas? Bueno, es el nivel, de nuevo, el nivel de educación, el ingreso ahora, este INGN que yo lo llamé acá. Recuerden que el INGN ya yo lo había llamado, yo llamé al INGN la variable categórica del salario, que antes era numérica. Entonces la estoy llamando así INGN. Y si es formal o informal. Entonces fíjense que acá ya tenemos nuestras tres variables categóricas que vamos a usar. Creamos una tablita. A esa tablita, primero tenemos que crear una tabla, ¿ok? ¿Por qué? Porque queremos ver frecuencias. No pueden crear una base de datos directamente porque no les va a salir lo que quieren hacer. Primero deben crear una tabla, pero recuerden que las tablas, lo bueno de las tablas es que cuando ustedes crean una tabla se les crea una variable extra. Una variable extra que es frecuencia. Eso es lo bueno de las tablas. Y ahora sí, una vez tienen la tabla, ya pueden hacer el data frame o la base de datos. A esa le ponen cualquier nombre, yo la llamo T acá, le cambian los nombres de las columnas. Acá lo estoy llamando Education Level, Wage Level, Informal, y bueno, la frecuencia, que es la variable que se me crea automáticamente por haber creado una tabla. Y luego le meten el ggplot. Entonces, esto es con ggplot. Hay algunos gráficos, por ejemplo, este gráfico que la opción 1 no era con ggplot. Esta opción 1 que les mostré ahorita no era con ggplot, esta sí. Fíjense que utilizamos ggplot, de dónde queremos sacar la información, cuáles son las variables que queremos meter. Fíjense que acá simplemente queremos, o sea, fíjense que la estética del gráfico, ¿cuál es? En el eje X va mi nivel de educación. Fíjense que está aquí en el eje X el nivel de educación. En el eje Y va el nivel de salario, eso es lo que tenemos en el eje Y. Y él me los va a rellenar, ¿por qué? Por la frecuencia, que pues es lo que queremos hacer, porque al final queremos es un mapa de calor, ¿no? Esa es la esencia, digamos, del gráfico, lo que queremos construir. Entonces, por eso tiene sentido haber creado una tabla, y que esa tabla nos creó la variable frecuencia. Entonces, fíjense que yo la relleno por frecuencia. Entonces, ¿qué falta ahora? El tipo de gráfico que yo quiero hacer, especificarle a R qué tipo de gráfico quiero hacer yo. En este caso, el gráfico se llama GeontTile, ¿ok? Simplemente ustedes lo copian ahí y ya él les va a decir, digamos, ya les da el comando, ¿ok? El color, este color, recuerden que en ggplot color significa bordeado, ¿ok? Entonces, yo le pongo acá un gris, que es simplemente el borde acá. Eso es lo que estamos haciendo, el borde. El size del borde, pues, o sea, eso es muy estético, no es como tan... aquí no le pongo nada porque fíjense que ya aquí arriba se lo puse. O sea, en ggplot ya yo les había dicho que con poner ustedes las variables ahí, ya eso de uno no tiene que ponerla, digamos, en el gráfico específico. O sea, ya con ponerla en ggplot está bien. Luego le ponen geonText. ¿Por qué? Porque el gráfico queremos que nos muestre la frecuencia también. Y por eso es que les decía que la opción 2 me gusta más que la 1. No porque, o sea, no porque el gráfico, digamos, sea más bonito o cualquier cosa, sino que además del color, nosotros podemos mostrar la frecuencia con el número, que eso es como más, digamos, fácil, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a poner en geonText? Pues simplemente la frecuencia. Queremos que nos muestre la frecuencia, ¿ok? Que es la variable que creamos. Fíjense que yo la llamo igual, frec. Y la escala del color,
yo la voy a construir de forma manual. Esta escala del color es simplemente ponerle, digamos, el, simplemente ponerle el color, o sea, ¿okay? El bordeado, como de la escala de colores va desde gray 30, que es un gris, digamos, claro, hasta gray 90, que es un gris más oscuro, ¿ok? Por eso le pongo aquí los values. Y esta es la importante, que digamos es la de los azules, el amarillo, ¿ok? Esta que se llama Scale Field Distiller. Entonces, ¿cuál es la paleta? Esto es una paleta, digamos, de R. Esto sí se lo tienen que aprender de memoria. Ok, esta es una paleta de R, que se llama así. Ustedes simplemente le ponen el nombre y ya él sabe que con esa paleta, pues, va a usar estos colores. Este amarillo, el verde, el azul, etc. Y ya, o sea, eso simplemente, estos son ya argumentos que tienen que colocar obligatoriamente. O sea, no tienen, digamos, un sentido así como el color, les va a cambiar el color o algo, simplemente eso. La dirección tiene que ver, por ejemplo, si ustedes quieren que una frecuencia baja signifique un color claro. Entonces, simplemente la dirección, es, le ponen el 1 y ya le entiende que va de claro hasta oscuro. Y el NA value es si encuentra colores NAS, pues que le ponga blanco. Ok, eso es todo lo que está haciendo ahorita. Y los labs, ya esto yo se los había enseñado, es simplemente una forma rápida de poner título, subtítulo, captions, ponerle nombre al eje X y ponerle nombre al eje Y. Entonces fíjense que acá yo meto el título, cuál es el título, el subtítulo y así. Este es el tema, el facet. Fíjense que acá también hacemos un facet grid, que es, lo estamos haciendo por formal y por informal. No lo estamos haciendo por nivel de educación. Y ya, o sea, esto es simplemente, digamos, ya estética, esto que está acá. Esto que se llama tema es simplemente estética, ¿ok? Pero lo importante del gráfico es el ggplot, por supuesto, el que sepan que pues, se construye con GeontTile, este es el que tienen que utilizar para crear este gráfico. Y pues la escala de colores, el comando de la escala de colores. Y por supuesto, si quieren hacer algo más desagregado, usar el facet grid, ¿ok? Y ya. Entonces no sé si tienen alguna pregunta. Pues este grafiquito yo sé que no es como tan fácil de hacer o de entender tampoco. O sea, no necesariamente tiene que ser fácil. Listo. Bueno, vamos con el correlograma. Este correlograma tiene que tener cuidadito para cómo lo van a usar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver más o menos cómo se construye. Entonces, fíjense que el correlograma básicamente, ¿qué nos va a mostrar? Una correlación, ¿ok? Entonces, fíjense como dice acá, ya yo les los había puesto, como se mencionó antes y tal como lo indica el nombre, el correlograma tiene como función principal mostrar gráficamente el grado de correlación entre un conjunto de variables. Entonces, fíjense, se los muestro acá antes de explicarles el comando. Fíjense que acá tenemos varias variables. Entonces tenemos, por ejemplo, el ingreso total, tenemos el ahorro, tenemos la pensión, tenemos el ingreso disponible, tenemos el nivel de educación. Y que lo que queremos ver es la correlación que existe entre esas variables. Entonces fíjense que, bueno, por supuesto, la correlación de una variable consigo misma es 1, y eso lo sabemos, que es la diagonal principal, pero pues lo pongo por si acaso. Aquí tenemos, fíjense, la correlación, por ejemplo, entre el ahorro y el ingreso total, que es alta, pues tiene sentido. Uno esperaría que a medida que la gente gane más plata, pues tenga más capacidad de ahorrar, aunque no necesariamente, porque si no fuera de 1, pero pues es una correlación alta. En promedio es una correlación alta. También está la pensión, que también es alta, es 60%. Yo no sé si ustedes saben cuando una correlación es alta o baja ya, digamos una correlación baja o débil, es creo que menor de 0,20, eso se los enseñan a ustedes. Y fuerte es ya, digamos, mayor de 0,70, 70%, por ahí.
fíjense que, bueno, aquí la correlación entre el ingreso total y el ingreso disponible es casi 1, porque pues simplemente la diferencia entre el ingreso total y el ingreso disponible es que acá le quitamos el consumo, ¿no? Es la única diferencia, por eso es que es muy parecida a 1 esa correlación. La correlación también, por supuesto, si la correlación entre el ingreso total y el ahorro era alta, pues entre el ingreso disponible y el ahorro también va a ser alta, aunque en una menor proporción porque ahí le estamos quitando consumo. Entonces, fíjense que ahí, digamos, está ese choque como de entre consumo y ahorro, por eso es que no es tan alta como el ingreso total, que el ingreso total, digamos, no lo tocamos. También entre el ingreso disponible y pensión no es tan alta, pero tiene sentido que sea más baja que con el ingreso total, que era de 0,6, ahora es 0,44. Y bueno, por supuesto, nos interesa saber siempre la correlación entre nivel de educación e ingresos, que es retornos a la educación, ¿verdad? Básicamente. Y nada, pues básicamente eso es lo que queremos ver. Y de hecho esto se va a tratar gran parte de su curso de econometría. O sea, cuando ustedes estén viendo regresiones, perdón, una regresión es básicamente un análisis de correlación entre varias variables. O sea, no, entre dos variables. O sea, y no hay nada, digamos, muy sofisticado. O sea, simplemente eso es econometría, una regresión simple o múltiple. Entonces, vamos, ¿cómo se construye el gráfico? Simple, bueno, primero, pues tenemos que buscar cuáles son las variables que queremos utilizar. Ahí toca tener cuidado con las variables que ustedes quieran utilizar. ¿Ok? Entonces, primero tienen que ver cómo sus variables, digamos, categóricas, si son factores o no. O sea, pues si las tienen como caracteres, las tienen que cambiar a factor, recuerden. O sea, entonces por eso yo primero chequeo, yo le pido a R, ¿cuál es la clase del nivel de educación? El nivel de educación es una variable categórica. Entonces yo necesito ver si está como carácter o como factor. Entonces, bueno, él me dice aquí, no, ya está como factor, recuerda que ya la cambiaste, entonces, bueno, ya me quedo tranquilo. Acá el nivel de educación yo no lo necesito como factor, yo lo necesito como numérico. ¿Por qué? Aquí yo sé que confunde mucho porque o sea, me van a decir, bueno, siempre me han dicho que eso es un factor, que eso no es numérico. Ahora, aquí, ¿por qué lo necesito numérico? Porque estamos haciendo un análisis de correlación. Y para yo poder correr una correlación, yo necesito números, no necesito un factor ni un carácter. Esa es la única razón por la cual yo lo convierto a numérico. Pero, o sea, no significa que ahora sí le van a poder sacar una media al nivel de educación. Porque, o sea, porque está malo. Entonces, o sea, es simplemente porque queremos hacer un análisis de correlación. O sea, más nada. Es para esos efectos. No, no es porque ya puedas, digamos, analizarse con una variable numérica. Simplemente para el término, para efectos de la correlación. Entonces, eso es lo que hacemos. O sea, lo cambiamos como numérico, porque antes era un factor, y listo. Por eso les digo que toca tener cuidado con las variables que escojan, ¿ok? Porque todas las variables acá se tienen que transformar a numéricas. Y si las van a utilizar después, tienen que tener en cuenta que las tienen que volver a pasar a factor, ¿ok? O sea, que es mejor que si van a utilizar un correlograma, hagan eso al final, para que eviten problemas con eso. Entonces, listo. Aquí hacemos un filtro, seleccionamos de la variable DB, que es la primerita, el ingreso total, el ahorro, la pensión, el ingreso disponible y el nivel de educación. Entonces, listo. Fíjense que acá le sacamos la correlación a esta nueva base de datos que yo estoy llamando, que se llama NDB, nueva base de datos. Le vamos a sacar la correlación a todas esas variables. O sea, fíjense que de ahí, ya con esto hacemos todo. Con esto que estamos haciendo acá, ya sale todo. ¿Qué es esta tabla? Esta tablita de acá es simplemente el haber corrido esta correlación a todas las variables. Entonces, fíjense que él les da la correlación para todas las variables. Entonces, aquí tienen su diagonal principal y aquí tienen su espejo. Por eso yo no coloco, digamos, toda la tabla, porque pues fíjense que acá es 0,64, acá 0,64, 0,96, 0,96, o sea, es un espejo. Ustedes pueden decidir si dejan el correlograma por la parte de abajo o por la parte de arriba. También pueden decidir incluir o no la diagonal principal. Yo la incluyo porque, o sea, a veces uno no se acuerda que la correlación es 1, ¿no? Pero ustedes inclusive pueden quitarla. Ya ahorita les enseño cómo. Y fíjense que acá con este comando core, corren la relación, la van a hacer por el método de Pearson, preferiblemente, que es como el método más sencillo. Ustedes colocan método, Pearson y ya.
Y los dígitos es simplemente el redondeo, ¿ok? Fíjense que acá le estamos poniendo que nos redondee a 2 dígitos, ¿ok? Y esta es la tablita. Aquí me sale la tablita, digamos, de la correlación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues plotear esta tablita con el correlograma. Entonces, fíjense que simplemente es usar el comando corplot. No es nada muy complicado, son 2 líneas de código. ¿De dónde estamos sacando la correlación? De esta nueva base de datos correlacionada. El método, ustedes colocan number. No, básicamente eso es que les digo a ustedes, les pongo a ustedes el número acá. ¿Ok? Eso es todo lo que le están diciendo, que les ponga el numerito. El título, los coeficientes es esto que está acá, creo, si mal no, perdón, los coeficientes es esta barra que está acá, ¿ok? Que va desde el -1 hasta el 1. Eso simplemente le está diciendo también la escala de colores. O sea, si les muestra ustedes van a ver que si hubiese una correlación acá negativa, les saliera en rojo. Pero fíjense que acá todas son positivas, entonces sale en azul. Eh, y esto de los coeficientes es simplemente esto que está acá. Este -1, -8, que eso salga en negro. ¿Ok? El type es lower. Es simplemente que quieren la parte de abajo del correlograma. Ustedes creo que le pueden poner upper, lower y el completo no sé cómo se llama. Pero solo buscan ahí en help. ¿Cómo sería la completa? Ahorita no recuerdo. La diagonal. Fíjense que la diagonal, ustedes le ponen T de true y él se las coloca. Si ustedes le ponen F, o no le, creo que si no le colocan nada, es lo mismo que le coloquen falso. Sí, sí, porque si no, no se lo pusiera. Eh, si no, yo no se lo hubiese puesto acá. Entonces, si ustedes no le colocan nada, él no se las va a colocar. Ya eso es decisión de ustedes, o sea, no pasa nada si la tienen o no la tienen. Y pues ya, o sea, esto simplemente es estética, esto es para ver el color de las letras, estas letras de aquí afuera, que sean negras. Esto es el tamaño de las letras, que se hace, por ejemplo, 0,5. Y pues básicamente esto es mucha estética, ¿ok? Ustedes pueden copiar eso así y pues el gráfico les va a quedar de esta forma, ¿ok? Lo importante que me interesa que entiendan es el tema de, primero, cómo armar la parte de la tabla, porque la tabla es como lo más importante de armar, que es esta tabla de acá, ¿ok? Y pues, por supuesto, chequen que coinciden los valores. Entonces, por ejemplo, acá 0,72, 0,72, o sea, eso es lo importante, ¿no? Que chequen que los valores del gráfico coinciden con la tabla. 0,60, 0,60, 0,96, 0,96, ¿ok? Ah, y por supuesto lo del tema de las coerciones de las variables. Entonces, ya eso sería, digamos, todo con respecto a la base 1. Entonces, si quieren, carguen, porfa, la base de datos 2, que es la de hurto a personas, y me van avisando por el chat o por el micrófono cuando ya la tengan lista. Entonces, para comenzar. Y si tienen alguna pregunta con respecto a estos gráficos, me dicen. Ya, déjame leo aquí, Juan Felipe. Eh, ¿Cómo así que cuál sería la relación entre una numérica y una categórica? No, sería lo mismo. O sea, fíjate que acá estamos aquí estamos viendo la correlación entre ¿cuáles son las categóricas acá? Perdón, aquí todas son numéricas, excepto el nivel de educación. El nivel de educación es la única categórica, pero no cambia, o sea, la interpretación es la misma, digamos es correlación. Queremos ver la correlación entre el ingreso disponible y el nivel de educación, o sea, no cambia, digamos, la interpretación. No sé si esa era la pregunta. Ajá, sí. ¿Ya cargaron?
¿Ya cargaron la base? Bueno, asumo que sí. Vamos a seguir, pues. Si no, no da chance de terminar. Entonces recuerden que es hurto a personas, ya eso está ahí montada. Pues léanla. Les voy a pasar esto para que no tengan que copiar eso. Tengan acá. Creo que eso es lo único que toca hacer acá. Déjame chequear. Ajá, sí. Sí, eso es lo único que necesito hacer acá. Fíjense que ahí les acaba de mandar, creo, el comando. Eso es simplemente para limpiar la base y eso y acomodar las variables que tengo que acomodar. En este caso que le estoy quitando los NAS. Y fíjense que a la edad habían personas mayores a 101 años, entonces pues yo esa vaina la quito, ¿ok? Eso no toca dejarlo. O sea, porque pues no, creo que habían personas como de 120 años, entonces eso no tiene sentido. Entonces ustedes quitan eso y ya, ¿ok? Entonces eso recuerden que lo ven con summary, pero pues ya ustedes eso saben hacerlo. Pero para que sepan que la única variable que toca limpiar en este caso es edad, ¿ok? Y listo. Ese es digamos, el único manejo de datos por ahora que necesitamos con esta base de datos. Entonces copian eso, lo pegan y listo. Y ya tendrían la misma base de datos. Entonces, vamos a ver diagramas de barras, que eso no lo hemos tocado hoy. Ahora, este diagrama de barras que está acá, por ejemplo, es muy sencillo. Fíjense que no hay nada, digamos, distinto a lo que ya habíamos visto. Es el mismo diagrama de barras. ¿Qué sucede? Que acá lo que le estoy haciendo es un manejo de datos. Entonces, como para que ustedes se guíen, por ejemplo, algunas variables que tienen muchas, ¿cómo se llama eso? Que tienen muchas opciones, muchas categorías. Entonces, por ejemplo, acá les leo. En este caso, fíjense que queremos mostrar la frecuencia de hurtos a personas de acuerdo al tipo de sitio donde ocurrió el robo. Sin embargo, al observar la base de datos, vemos que hay muchas categorías distintas. O sea, fíjense que esta variable se llama clase de sitio. Entonces, hay muchos sitios donde pueden robar a las personas. Por ejemplo, un bar, el Transmilenio. Entonces, habían como 200 tipos de categorías, ¿ok? Entonces a veces uno se pierde, uno pierde, digamos, el foco de lo que quiere hacer cuando tiene muchas categorías en ese caso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues simplemente agarran las más importantes, quizás las 10 más importantes, y el resto, o sea, las que son muy poco, o sea, en términos individuales, que no tienen mucha frecuencia absoluta, simplemente las resumen en otra categoría aparte que se llame otras. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les digo acá. Entonces, fíjense, sin embargo, al observar la base de datos, vemos que hay muchas categorías distintas y que no ocurren con tanta frecuencia. Por ejemplo, que es lo que les acabo de decir. O sea, en ese caso, no vayan a descartar las observaciones ni omitirlas, como si fueran NAS. ¿Ok? Pero ¿qué pueden hacer? Representar la información que no es... ¿por qué? Porque pueden representar la información que no es correcta y malinformar a las personas que están leyendo su investigación. ¿Ok? ¿Qué se hace? Queremos enfocarnos en representar gráficamente aquellos lugares donde la frecuencia de hurtos es mayor. En este caso, vamos a suponer que queremos mostrar solamente la clase de sitio donde hubo más de 4.000 víctimas, por ejemplo, que justamente me da como para el top 10, más o menos. El resto no lo vamos a omitir, pero lo queremos expresar como otros, es decir, vamos a resumirlos en una nueva categoría que se llame otros. En este caso es muy importante el tema del manejo de datos, entonces cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a crear esa nueva variable y luego cómo la vamos a unir a la base de datos para, digamos, a poder hacer el gráfico. Entonces fíjense cómo se hace. Entonces fíjense que el gráfico acá me está mostrando es un gráfico muy sencillo. O sea, el tema está en el manejo de datos, pero el gráfico es muy sencillo. Simplemente la frecuencia absoluta
de los robos por el tipo de lugar, por el tipo de sitio. Entonces, las vías públicas, fíjense que casi 100.000. Hubo 100.000 hurtos a personas en las vías públicas. Ese, digamos, es el más importante, pero pues no vamos a poner vías, tampoco es, digamos, muy bueno poner, por ejemplo, vías públicas y otros, porque o sea, ya estamos quitando muchos lugares. Entonces, simplemente colocamos los otros 4 más importantes, los otros 5 más importantes, que en este caso, ¿qué es? Esto que se llama frente a residencias, centros comerciales, casas de habitación, carreteras, callejones, bus Transmilenio, ¿ok? De ahí para abajo, vamos a resumir todo porque se supone que de ahí para abajo, todas tienen menos de 4.000 víctimas o sea, individualmente. Entonces la vamos a resumir en esta nueva categoría que se llama otros y que me va a sumar bastante, ¿ok? Entonces, ¿eso cómo se hace? Entonces es muy sencillo, fíjense. De la base de datos que ya tenemos, que se llama HP2, de la variable clase de sitio, que es la única variable que estamos usando acá, nosotros vamos a crear una tabla. ¿Ok? Primero, eso es lo primero que hacemos. O sea, creamos una tabla y la convertimos en data frame para poder hacer mejor el manejo de datos. Le cambiamos los nombres de las columnas para hacerlo más fácil. Entonces vamos a tener una tabla que se va a llamar, que va a tener 2 variables, lugar y frecuencia. Entonces ahora vamos a hacer una extracción. Entonces, ¿qué le vamos a decir a R? Mira, R, quiero que me saques de esa base de datos que llamé FP. Bueno, reescríbemela como FP y me vas a extraer solo aquellos lugares que tienen una frecuencia mayor a 4.000. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace R ahí? Pues saca esta, saca vías públicas, saca frente a residencias, saca centros comerciales, saca casas de habitación, carretera, callejón, bus Transmilenio y ya. Y fíjense que las demás él las desecha. Entonces ahí tienen ya su primera tabla, que es FP, que básicamente esto es frequent places, o sea, lugares frecuentes. Y esta que se llama OP es other places, o sea, otros lugares, que es el resto. Entonces fíjense que vamos a hacer exactamente lo mismo. Usamos el mismo comando, o sea, es lo mismo, fíjense. De HP2, clase de sitio, creamos una tabla, la convertimos en data frame, o sea, pueden usar el mismo. La vamos a llamar como OP. A OP le hacemos lo mismo, le cambiamos los nombres de las columnas, es solo que ahora la frecuencia va a ir desde 4.000 hacia abajo. Él me va a extraer las que sean menores a 4.000. Y él le voy a decir que haga lo siguiente, que me sume, o sea, primero que me haga la extracción y luego que me la sume. ¿Por qué? Porque yo necesito saber la frecuencia acumulada de todas. Entonces, cuando yo le digo eso, él me dice que la suma, o sea, en total, los otros lugares que tienen una frecuencia de forma individual menor a 4.000, me suman un total de 98.000 víctimas, ¿ok? Que es por eso es que, fíjense que es muy parecido a vías públicas, casi 100.000. Y eso yo lo voy a llamar como otros. Y fíjense que otros es básicamente una base de datos que estoy creando. O sea, se llama place, lo tengo que llamar igual, place y frequency, ¿ok? Como lo estoy llamando acá, para después poder hacer el rebind, ¿ok? Eso es todo lo que estoy haciendo. Y fíjense que lo llamo otros, como se llama acá, y le agrego la frecuencia, que es simplemente la suma. Ustedes podrían poner acá la suma, o sea, ustedes podrían colocar acá este comando. O sea, ya eso no hay ningún problema, lo pueden colocar manualmente o digamos ahí con el comando. ¿Qué más? Fíjense que ahora lo que estoy haciendo es una combinación por columnas. Aquí no hago un merge porque no hace falta. O sea, aquí es muy sencillo lo que queremos hacer. No toca hacer un merge. Entonces, ¿qué quiero unir? Pues esta base de datos que llamé otros con mi base de datos de lugares frecuentes, que es la primera, que esa no toqué. Simplemente le hice la extracción y no la toqué más. Y ya ahí fíjense que tenemos lo necesario para crear el gráfico. Entonces ya el gráfico pues se crea muy fácil. O sea, simplemente ggplot, data, p, que es esta p, geomcall, tenemos x frecuencia, x el lugar, y frecuencia, cual quiero que sea mi relleno, todos los colores que ustedes quieran, el tema, etc.
el core flip, recuerden que es para voltearlo, o sea, ponerlo, digamos, horizontal y ya. O sea, pero fíjense que el gráfico es muy sencillo. Aquí el tema está en saber hacer el manejo de datos, ¿ok? Entonces no sé si, o sea, les quedó muy enredado o si quedó claro. Listo. Bueno, entonces eso era, digamos, lo que les quería demostrar. Eso es más que todo para que ustedes vean que a veces el tema de los gráficos no está tanto en que el gráfico sea tan complejo, sino también en saber cómo tratar los datos, ¿ok? Pues a lo mejor a ustedes les puede pasar lo mismo. Ahora listo. Vamos a suponer en este caso, a ver qué puse yo acá, que no recuerdo. Supongamos que queremos ver cómo se distribuyen los hurtos a personas, dependiendo del estado civil, según la víctima, sea mujer o hombre. Entonces, acá, listo. O sea, aquí lo que queremos es desagregar esta información. De hecho, yo no sé si ya lo habíamos visto, pero con gráficos de R por default. Creo que con ggplot no lo habíamos visto, pero esto ya habíamos visto diagramas de barra así. Entonces, fíjense que acá simplemente lo que queremos es ver el nivel de educación y que nos separe, digamos, por sexo. O sea, no es más nada. Y pues, ¿cómo se hace eso? Simplemente, de nuevo, recuerden que tienen que hacer una tabla porque son variables categóricas. Ya va a ver un momento, listo. Entonces, bueno, acá lo que estoy haciendo es una extracción también porque en el, ¿cómo se llama eso? En el estado civil, yo tenía una categoría que estaba llamada por este guión, que es como decir un na, ¿ok? Simplemente que yo no la quité, pero no estaba como reportada. Entonces yo lo que hago acá es excluirla para que no me la muestre, digamos, aquí gráficamente. O sea, si yo no le hubiese quitado ese guión, o sea, o esa categoría, me mostrará acá una barra extra para, digamos, el guión, ¿sí? Pero como yo no sé qué hay ahí, entonces, pues lo quito. Entonces, listo. Entonces, eso fue lo que hice. Quitar, digamos, esa categoría de mi variable estado civil. Entonces, listo. Acá la quito. Esto se llama test. Le quiero modificar los nombres de las columnas a sex, estado civil, frecuencia. Y ya ahí podemos armar el tema. A ver qué hacemos nuevo. A ver si hay algo nuevo que se hace. Fíjense que en este caso yo todo lo coloco en ggplot directo. Lo quiero rellenar es por estado civil. ¿Por qué no lo hago por sexo? Porque si no, todas las de femenino me salieran del mismo color y eso no es lo que queremos hacer. Nosotros queremos distinguir el estado civil a través del sexo, ¿ok? Entonces por eso le pongo el relleno por estado civil y no por sexo. Recuerda, esto de position y position dodge es básicamente que me las ponga así, una al lado del otro. Pues si no le ponen eso, si mal no recuerdo, les pone las barras, como yo les había mostrado la otra vez, una encima de la otra. Pero recuerden que eso solamente se hace cuando ustedes hacen un stack del 100%, que se ve mejor. Si no, mejor pongan barra al lado de cada barra. Aquí está el título, los labs, que pues eso es simplemente relleno, o sea, estética, el tema. Y fíjense que acá utilizo algo que se llama Scale Fill Excel New. Es simplemente el color. Aquí lo que estoy haciendo es que las barras, fíjense que las barras tienen colores que son de Excel. O sea, si ustedes se meten en Excel, van a ver que estos son los colores de Excel. Entonces, si no quieren, digamos, ponerlos manualmente, eso es una forma de poner colores de Excel. Y pues ya saben, ya ustedes conocen cuáles son los colores de Excel y pues sale bien. Entonces, es con ese comando. ¿Ok? Y ya, digamos, eso sería con respecto a este. Aquí lo nuevo era cómo poner las barras uno al lado del otro. ¿Ok? No había nada más nuevo. Y ya, o sea, eso era todo. Entonces, listo. Vamos a ver este gráfico. Este gráfico, yo creo que es básicamente la razón por la que estoy dando la monitoría aquí y no en R. Este gráfico a veces no carga. Pues muy pesado. Entonces, listo. Este es un gráfico
que es como, fíjense que es un gráfico de puntos, ¿ok? Se llama jitter. Esto básicamente es un gráfico de punticos, es parecido esto se arma es parecido, digamos, al gráfico de puntos, al diagrama de puntos que habíamos visto pero recuerden que el diagrama de puntos era solamente con variables, se puede usar con variables numéricas, no puede usar un diagrama de puntos con variables categóricas porque no nos muestra lo que queremos. Entonces, cuando ustedes quieran usar puntos con variables categóricas, entonces ustedes utilizan este, que es el jitter. Por eso yo les decía que eso lo íbamos a ver después. Entonces, este es el gráfico que ustedes utilizan si quieren utilizar puntos, porque pues lo quieren utilizar y no quieren utilizar otro gráfico, y tienen variables categóricas. Entonces, fíjense que acá lo que estamos viendo es el sexo, de nuevo. Aquí estamos viendo el estado civil, y básicamente el punto, fíjense que lo que me cambia en el punto es el color. Entonces, ¿qué significa un punto más oscuro que el otro? Simplemente la edad. Y fíjense que la edad también está, ¿cómo se llama? Está cortada, no, está por rangos, ¿ok? Fíjense que la tengo del 0 al 17, del 17 al 39, del 39 al 60. Entonces aquí, adivinen, pues lo que hicimos fue COTS, ¿ok? Y, bueno, aquí voy a dar un punto, porque no me han hablado casi. ¿Por qué salen los NAS? ¿Por qué sale este NAS? A ver, es un error que ya yo les dije ahorita. De hecho, hoy lo hablamos. A ver, ¿quién sabe por qué no sabe, por qué sale este NA acá, este NA? ¿Qué está mal ahí, digamos? Creo que tiene que ver con lo que dijiste, que había personas que vivían 120 años o algo así, pues eso no es cierto, ¿no? No, porque recuerda que eso ya yo lo quité cuando limpié la base. No sé si te acuerdas que eso se los mandé ahorita, que yo excluí Ah, de la base variable edad los que tenían, creo que más de 101 años. O sí, sea, sí. mi tope fue 101 años. Eso tiene que ver con el comando de ya de CODS como tal. No es un tema ya de los datos. Los datos ya están bien. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. En este intervalo de acá está la respuesta. Aquí Esteban, bueno, no sé si Esteban fue el que habló ahorita, que puso los intervalos. ¿A qué te refieres con eso? Pero como les digo, la respuesta está acá. Nada, listo. Bueno, recuerden que, bueno, recuerden que cuando ustedes hagan los codes, yo aquí incluí el cero. Pues eso está mal, ¿ok? Pues eso significa que hay personas que tienen cero edad reportadas en la base de datos, o sea, bebés, ¿ok? Y como acá está abierto, fíjense que acá mismo me los muestra, por eso no lo cambié. Por eso no le cambié, digamos, la edad. Lo dejé en rangos para que ustedes vieran. Fíjense que como esto está abierto acá, no me está incluyendo el cero. Entonces, todas esas personas que tienen 0 años, o sea, todos los bebés, me los está volando. Y esos datos me los está reportando como NA, que son todos estos punticos blancos. ¿Ok? Los NA están reportados como puntos blancos. Entonces, esas son las personas que me está, digamos, volando. O sea, él no me los quita, pero me los reporta como NA. ¿Ok? Eso es básicamente lo que está haciendo ahí. Entonces recuerden, o sea, eso siempre. No pueden poner lo justo el mínimo. El mínimo siempre tiene que ir por fuera. O sea, si ustedes tienen una edad donde el mínimo es 18, pongan 17. O sea, o 17,99, pero no pongan 18, ¿ok? Para que se los incluya. Entonces, fíjense que acá necesitamos categorizar la variable edad, de nuevo. Estos son unos breaks que yo me inventé, o sea, esto lo inventé como por ponerlo, no hay ninguna
razón ahí detrás, pero fíjense que ustedes pueden manejar ahí, por ejemplo, desde 0 hasta 18 años, que es personas menores de edad, luego desde 18 hasta, no sé, hasta 55, que comienza la tercera edad, etcétera. O sea, no, ustedes ya ahí ven cómo manejan ese tema de acuerdo a lo que quieran mostrar. Acá era yo simplemente como por hacerlo para que sirviera de ejemplo. Listo. Entonces, ¿cómo se arma esto? Fíjense que utilizamos geon points. ¿Por qué? Porque pues estamos utilizando puntos. Entonces, por eso es el geon point. Pero además, para que él sepa que lo tiene que poner así como por bloques, le ponemos este geom jitter. ¿Y dónde está aquí la clave? Digamos en que él nos va a colorear por la edad. ¿Ok? Eso es básicamente decirle, mira, quiero que los puntos me reflejen la edad, que ya está, ¿no? La edad que ya categorizaron. Aquí no van a poner HP, signo pesos, edad, porque pues la edad esa es numérica, entonces no sirve. Tiene que ser la edad age que yo creé acá, que ya está categorizada. Y ya, eso es lo único. O sea, el comando es muy fácil, o sea, es muy corto, no es nada largo. Fíjense que de resto, pues el tema, la paleta, el título, el XLab, el YLab. O sea, lo que pasa es que esto como tal es un gráfico, no sé, debe ser que este comando de GeoMeter es muy complejo, a veces corre, a veces no corre. Entonces, por eso preferí dar la monitoría acá toda, por este gráfico, pues a veces no me corre, creo que el gráfico es como muy pesado. Pero pues eso es simplemente perseverancia, ¿ok? Ustedes córranlo hasta que les salga y pues ya. Pero pues sí, a veces no sé por qué no corre, pues es muy pesado el gráfico. Pero siempre y cuando el comando esté bien, no hay problema, ¿ok? Y pues, o sea, la idea es que me muestren la foto en Word, la idea es que monten estas fotos en Word. Yo les voy a mostrar más o menos mi proyecto ahí para que vean cómo yo pongo las fotos. Y listo, o sea, eso es básicamente todo. Entonces fíjense que acá lo chévere es que podemos ver cuál es la edad de acuerdo al sexo, la edad de acuerdo al estado civil. Entonces fíjense que lo obvio acá, bueno, fíjense que uno ve muchas personas viudas que están ya entre los 80 y 98, entonces es algo que tiene sentido, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues las personas viudas ya son mayores, uno esperaría que la persona viuda sea mayor, y pues, o sea, la mayoría de los puntos negritos o oscuros van a estar acá con viudos y van a ser personas mayores. Fíjense que unión libre generalmente son personas jóvenes, o sea, no están casados, solteros también personas jóvenes porque son puntos claritos. Uno acá en separado pues ya ve, digamos, puntos más oscuros, o sea, es decir, personas mayores. Y el sexo pues es muy similar, o sea, tanto mujeres como hombres, la edad uno ve que es muy similar, o sea, no cambia, digamos, drásticamente. Y ya, o sea, digamos, eso sería todo con respecto al GeoMeter. Ok. Entonces, si tiene alguna pregunta, me dice. Voy a pasar, digamos, a este gráfico. Ah, no, ya queda poquito. A la final, ustedes tienen... ¿Hay alguien que quiera hacer gráficos de mapas? Nadie quiere hacer gráficos de mapas. Por ahora. Creo que no, pero no, es que no recuerdo si alguien puso una variable que era para hacer mapas. Pero bueno. Listo. Entonces, vamos a hacer las pirámides. Vamos a hacer las pirámides. Entonces, bueno, esto es un gráfico piramidal. Básicamente acá lo que queremos es ver una distribución muy categórica. Fíjense que acá queremos ver la distribución de los robos por arma usada y por el porcentaje que ocupa ese robo en el sexo. Entonces fíjense que acá, de hecho esta tabla ya la habíamos creado, no sé si recuerdan, ya esta tabla la habíamos creado, y yo les dije que esa tabla era importante porque la íbamos a usar para un gráfico. Ese gráfico es este. Entonces fíjense que acá tenemos todos los tipos de armas, sustancias tóxicas, sin empleo de armas, perros, palancas, no reportados, llave maestra, etcétera, jeringa, escopolamina, todo eso. Y fíjense que las barras me representan es el sexo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se lee este gráfico? Entonces, por ejemplo,
aquí, y acá tienen su porcentaje. Entonces, fíjense que el porcentaje acá comienza, aquí tenemos del 0 al 100 y acá tenemos también del 0 al 100. Entonces, por ejemplo, en jeringa, fíjense que el total de robos de jeringa, el 100% de los robos en jeringa fue se lo hicieron a hombres, ¿ok? A todas las personas o sea, del total de personas que robaron con jeringa, todos eran hombres. Así se lee esto. Y ninguna mujer fue robada con jeringa. Con llave maestra, por ejemplo, la que ustedes pueden ver más o menos, el 80%, para eso está la tabla, para tener el valor exacto, el 80% más o menos de los hombres fue robado con jeringa. Perdón, se los dije mal. Del total de personas de la muestra, el 80% de los que fueron robados con llave maestra eran hombres. Y el restante, bueno, el 20% más o menos eran mujeres. ¿Ok? Así se lee este gráfico. Sí, para todo. Entonces es muy chévere. De hecho, este es uno de los gráficos que yo usé y pues es súper chévere. Porque pues es muy, digamos, descriptivo. Y las proporciones siempre son muy, muy fáciles de interpretar y dicen mucho. Entonces, este sí es larguito, ¿ok? Aquí básicamente esto les recomiendo copiar y pegar este comando. O sea, no se pongan a intentar hacerlo porque esto es muy, muy largo este comando. Pero les explico más o menos cómo se hace. Fíjense que como les digo acá, pues, o sea, esto nos permite hacer análisis rigurosos, comparativos y al mismo tiempo que son muy fáciles de interpretar. Entonces, primero, esto ya lo habíamos hecho. Estas tres líneas ya las teníamos hechas. O sea, se los ha puesto en la monitoría de manejo de datos. Ustedes se pueden buscar y esa tabla ya la tienen. ¿Ok? Esto, fíjense que creamos una tabla primero con arma empleada y sexo, que son las dos variables que queremos utilizar. A esa tabla la vamos a convertir en una tabla de proporciones donde queremos que nuestro 100% sea el arma empleada, ¿verdad? Eso es lo que estamos tomando como 100% en base al sexo. Y, a ver. Y acá la estamos redondeando y la estamos convirtiendo en un data frame. O sea, esto ya lo teníamos. Le estamos cambiando aquí los nombres a las columnas, weapon, sex y porcentaje. Estamos multiplicando el porcentaje por 100 para que nos quede ya 100 porcentajes y no nos queden en fracciones, en 0 punto tanto. Y luego aquí todo esto es el gráfico. Fíjense, ggplot. Entonces, ¿qué es lo importante acá? No tanto, digamos, lo importante es que fíjense que ustedes acá tienen dos barras. Las barras de los hombres y la barra de las mujeres. Entonces, ahí se puede imaginar que necesitan dos geon bar. Entonces, aquí están. Geon bar, uno para el femenino y geon bar, otro para el masculino. O sea, es como lo importante eso. Ahora, ¿qué es todo esto? Entonces, todo esto no se compliquen mucho por entender eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Entonces, fíjense que para nosotros necesitamos una secuencia en el eje X que vaya desde menos 100 hasta 0 para los hombres y otra que vaya desde 0 hasta 100 para las mujeres, ¿verdad? Porque o sea, aquí tenemos 100, 0, 0 y 100, ¿ok? Solo que como estamos hablando de coordenadas, tenemos que ponerle el menos. Por eso les dije el menos 100. Y ese menos 100 es este que está acá. ¿Ok? Esto que está acá. Acá, bueno, acá dice Scale Y Continuous desde menos 100 hasta 100 ya directamente. O sea, esta es, digamos, la escala que ustedes quieren acá. ¿Qué significa este 10? Que ustedes quieren, fíjense que acá me dice 10, 90, 80, o sea, va de 10 en 10. Eso es básicamente lo que dice este 10, que va de 10 en 10. Y los labels, fíjense que esto básicamente es un comando que yo hago para que me queden los labels en porcentaje, que es lo que habíamos hecho. Entonces, fíjense, nosotros vamos primero vamos a hacer el de las mujeres, que es este que está acá. Va desde 100 a 0 y va disminuyendo en 10. Fíjense que es esto que está acá. Aquí nos está diciendo es lo de las mujeres. Luego estamos poniendo el de los hombres. Perdón, al revés. Ese es el de los hombres. Ahora viene el de las mujeres, que es el rosado. Entonces fíjense que este va de 10 a 100, no va de 0 a 100. ¿Por qué? Porque ya este lo tenemos aquí el 0 incluido. ¿Ok? Entonces no hace falta ponerlo desde 0, pues ya el 0 está incluido. Ustedes aquí podrían hacer desde 100 hasta 10
y más bien entonces incluir el 0 acá, pero pues es lo mismo. Y este es lo mismo, va desde 10 a 100, no va desde 0 porque ya tenemos el 0 acá, y va subiendo de 10 en 10 igual. Y después de los números queremos que diga porcentaje. Entonces fíjense que es un paste. Es un paste como el de los pie charts, o sea, es lo mismo. Entonces aquí está el team minimal, que es el tema, aquí está la escala de colores, el core flip para que se vea así. Es mejor verlo, este sí es bueno hacerle el core flip para que se vean, digamos, las barras horizontales y no sean verticales. Eso sí es mejor presentarlo como está acá. El título, ya, pues ya lo demás es, digamos, el título, los labs, el tema, o sea, ya ahí es lo que ya conocemos que venimos haciendo siempre. Lo único distinto es que aquí necesitamos 2 barras, necesitamos tener cuidado con el tema de los, ejes, porque tenemos 2 ejes en uno, entonces tenemos que saber cómo construirlo, pero pues ya les comenté que pues es muy fácil, fíjense que se hace con lo mismo que construimos lo de los pie charts y ya. Y listo, o sea, eso es como lo que hay que tener en cuenta, ¿ok? Entonces, eso sería todo con respecto a los gráficos de pirámides. Los mapas, entonces como me están diciendo, como no veo a nadie, bueno, ya creo que la mayoría se fue, pero como no me están diciendo que tienen mapas, entonces prefiero pasar al otro que me interesa. De todas formas, si alguien necesita un mapa, me dice. Y aquí está, digamos, el comando, ¿ok? O sea, simplemente replican ese comando y listo. Entonces, fíjense, pero bueno, les explico muy rápido acá qué es lo que estamos haciendo. Aquí tenemos los mapas. Fíjense que en primer lugar tenemos que buscar la información de las coordenadas en internet. Recuerden que el gráfico que vimos la semana pasada, pasa que bueno, ese era de Estados Unidos y pues Estados Unidos tiene información, pero por ejemplo Colombia, países de Latinoamérica no tienen información. Entonces, a veces es complicado, eso se tiene que conseguir en internet. Entonces, pero, o sea, en este caso es de Colombia completo. Fíjense que este es el mapa de Colombia. Y ustedes simplemente copian y pegan este link y ya les sirve. Este link es una base de datos con coordenadas de Colombia. ¿Okay? Eso es simplemente lo que estamos haciendo acá. Que estamos importando una base de datos de coordenadas. Entonces, fíjense que acá simplemente lo que tenemos es el mapa. Nosotros ya con esta base de datos que importamos, que la llame D, podemos construir el mapa. Entonces, este mapa no nos está reportando nada importante. O sea, simplemente nos está diciendo es el área que tiene cada departamento de Colombia, pero no nos está diciendo nada importante con respecto a la base de datos que tenemos, que es de hurto a personas. Entonces, ¿qué sería lo interesante acá? Pues ver como una especie de mapa de calor en este mapa de Colombia que nos reporte la frecuencia de los robos por cada departamento. Es decir, que los departamentos con mayor frecuencia de robos nos reporte un color mayor. Entonces, básicamente eso es lo que queremos hacer. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, listo, o sea, aquí básicamente tenemos que hacer una especie de manejo de datos, crear una tabla. Aquí yo tuve que hacer cosas en Excel. Fíjense que acá yo dije, en caso de ser necesario, como ahora, debemos exportar Excel. Entonces, eso fue lo que yo hice. Fíjense que acá usé el comando write. Entonces, aquí toca hacer algunas modificaciones en Excel. Por eso también me lo salto, porque eso son cosas que tenemos que hacer todos. Entonces, no vale la pena, digamos, gastar mucho tiempo acá. Pero... Y luego tenemos que volver a importar esa base que modificamos en Excel, importar la R de nuevo, hacer un cbind con la información que ya teníamos. Y fíjense que al hacerle modificaciones ya nos queda el gráfico. Lo construimos acá, este sería el comando del gráfico, esto que estoy remarcando acá, y nos queda ya el gráfico bonito. Entonces fíjense que ahora sí está tomando en cuenta los hurtos. Y pues acá, bueno, la mayoría de los hurtos están aquí en Bogotá, pero como Bogotá es, o sea, claro, es como muy pequeñito, no se ve ahí, digamos, o sea, no se ve tanto, pues, pero fíjense que acá están la mayoría de los hurtos. O sea. Entonces se podría decir, creo que algo que yo dije fue que pues en el país, digamos, el tema de los hurtos a personas es bastante uniforme, ¿ok? Porque fíjense que pues el color lo dice, pues más o menos el mismo color, excepto en Bogotá, ¿ok? Claro, de acuerdo a esta muestra, ¿no? O sea, de acuerdo a la muestra que yo tenía. O sea, no quiere decir que sea así. O sea, si la muestra es representativa, pues sí, pero no quiere decir que sea así. Entonces, eso con respecto a los mapas, que creo que no lo van a utilizar ustedes. Las series de tiempo me las voy a saltar porque pues hay una monitoría dedicada a eso y eso no es algo de R.
Eso no es algo, digamos, de R. Creo que nadie también tiene una variable que sea tiempo o meses. Entonces también me la voy a saltar porque no es algo que, digamos, ustedes van a tocar. Simplemente quise acá una serie de tiempo. ¿Por qué? Porque en la base de datos yo tenía una variable que se llama fecha. Ahora, esa variable fecha hay que hacerle una modificación horrible, que es una función. Eso todavía no lo hemos visto, por eso también prefiero saltármelo. No hemos visto cómo crear funciones en R. Entonces aquí toca hacer, digamos, una función que, pues, fíjense que eso no se entiende mucho. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Yo les explico después, o sea, cuando estemos viendo funciones, yo les explico qué más o menos estamos haciendo acá. Entonces simplemente lo que hago es una función para poder, digamos, modificar el tema de la fecha, que sea manejable, y creamos un gráfico que es de time series, una serie de tiempo, que me va a mostrar de acuerdo a los meses del año. Fíjense que aquí me está viendo en los meses del año. Me falta es diciembre porque la base de datos contenía información desde enero hasta noviembre. No tenía diciembre. Me falta diciembre, pero fíjense que es una especie de serie de tiempo en el año. Entonces me muestra la distribución de los robos por mes. ¿Ok? Y aquí lo separo por hombre y mujer. Eso es lo que hago. Y ya, o sea, eso es básicamente todo lo que estoy haciendo ahí. Ahora, este gráfico sí me importa, los balloon plots. Este gráfico es muy parecido a los mapas de calor. De hecho, es lo mismo. Simplemente que, pues, es diferente. O sea, la estética es distinta, pero sirve para hacerlo el mismo tipo de análisis. O sea, da lo mismo hacer un balloon plot que un mapa de calor. ¿Ok? Y fíjense acá, seguro se los pongo acá. Los balloon plots son gráficos categóricos que nos ayudan a representar la frecuencia de un fenómeno condicionado a un número de niveles o categorías, como veremos. Entonces, su utilidad radica en que podemos apreciar cómo se distribuye el fenómeno en los distintos niveles de acuerdo al tamaño del punto. Entonces, sí, o sea, aquí en vez de la escala de los colores, tenemos el tamaño del punto. ¿Ok? De nuevo, acá yo les presento dos opciones. Opción 1, opción 2. A mí me gusta más la 2, pero de nuevo, o sea, pueden utilizar cualquiera. Aquí el tema de la 2 es que no, aquí sí no hay números, se la pueden poner es en la 1. ¿Ok? Pero pues listo, o sea, vamos a ver cómo se hace. Ya. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente crean una tabla, porque recuerden, siempre que quieran trabajar con datos categóricos, tabla. ¿Qué variables estamos utilizando? Ah, bueno, vamos a explicar un poquito el gráfico primero. ¿De qué variables estamos utilizando? El sexo y el estado civil en este gráfico que está acá. Acá creo que lo extendemos un poco más. Entonces, primero estamos extendiendo el sexo y estamos graficando el sexo contra el estado civil. Y fíjense que acá yo tengo esto que se llama count, que es que de acuerdo a la frecuencia, el tamaño del punto me va a aumentar. Eso es básicamente todo. Entonces, ¿cómo lo creo yo? Esto es con un geon point, o sea, es muy sencillo. Esto parte de un geon point, ¿ok? Solo que yo le agrego esto que está acá, que se llama size, igual a count, ¿ok? Eso es simplemente lo que yo hago, para que él sepa que, pues, tiene que trabajar con el número de la frecuencia, ¿ok? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hago yo acá? Como son variables categóricas ambas, él acá no me va a hacer un gráfico de frecuencias, sino que él reconoce que las dos son variables categóricas y me va a hacer me las va a plotear, digamos, como por columnas y filas, ¿ok? Y simplemente acá lo que yo estoy haciendo es una escala de relleno, una escala de bordeado, el tema es minimal, esto que está acá es para los colores, esto que yo hago acá, perdón, esto que está acá es para los números. Todo esto es para este número, 1607, 1607, 602, 17, 27, etc. Esto es el geon text. Esto es el título y esto es los labs, ¿ok? Eso es todo. Y ya, o sea, fíjense que no es muy complicado. O sea, armar el gráfico no es complicado. Lo único complicadito puede ser el tema del geon text. Ponerle, digamos, los números, posicionarlos, que quede bien. Pero el resto es simplemente el ggplot, cuáles son las variables que quieren utilizar y geonPoint, ¿ok? Y bueno, decirle por supuesto el tema del size. Esa sería la opción 1. La opción 2, aquí la expandimos un poco más. Fíjense que acá no solamente estamos usando sexo, no, creo que de hecho esto es otro, no, sí, es el mismo ejemplo. Fíjense que acá estamos utilizando sexo
Aquí estamos utilizando un facet grid. Fíjense que acá tenemos facet grid. Entonces, y acá estamos haciendo dos facet grid. O sea, no estamos haciendo uno, sino dos. O sea, esta es una desagregación brutal. O sea, ya van a ver por qué. Fíjense que tienen el sexo, tienen el nivel de educación, tienen la condición del trabajador y tienen también el salario categorizado. O sea, por eso les digo, tienen muchas categorías. Entonces, ¿qué significa? O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Primero, o sea, lo que les recomiendo es situar, es como partir de lo más general. ¿Qué es lo más general acá? Los facet grids, ¿ok? Entonces, el sexo, fíjense que es lo más general y también la condición, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ver los hombres, entonces ya saben que se tienen que venir acá, a esta parte. Fíjense que ya luego, ¿qué van a hacer? Bueno, quiero enfocarme en los hombres informales o en los hombres formales. Entonces, bueno, si es los formales, bueno, ya saben que siguen acá, pero bajan y ya reducen a este cuadro, por ejemplo. Luego, fíjense que pueden ya irse, bueno, quiero saber quiénes, los que están por encima del salario mínimo, los que están por debajo del salario mínimo, vamos a suponer por encima. Entonces ya saben que se reduce toda esta línea. Y ya ahí pueden comparar, digamos, el nivel de educación. Entonces, ¿qué estarían comparando en esta línea? Pues los hombres formales que tienen un salario por encima del mínimo, perdón, ¿qué están comparando? El nivel de educación de los hombres que trabajan formalmente y que tienen un salario mínimo por encima del salario mínimo. Un salario por encima del salario mínimo, perdón. ¿Ok? Esto es esa línea. Yo sé que enreda un poquito porque son muchas variables, ¿no? Pero eso es más o menos lo que queremos ver ahí. Y fíjense que el gráfico tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, tanto, bueno, para tanto hombres como mujeres, pero ya que estamos con el ejemplo de los hombres, fíjense que los hombres formales, es que especialmente si nos vamos al pregrado y al posgrado, uno no encuentra muchos hombres que trabajen de forma formal que tengan un salario por debajo del mínimo. Y lo mismo pasa inclusive con los informales, con las mujeres también pasa lo mismo. O sea, esto es un gráfico que pues ayuda también mucho a entender lo que ustedes quieren explicar. ¿Ok? Entonces eso es lo importante de este gráfico. Y fíjense que, o sea, lo pueden categorizar mucho. Creo que esto es lo máximo que se puede. O por supuesto depende también de las categorías. Fíjense que el sexo aquí solamente tiene dos categorías. Ustedes podrían categorizarlo por más rangos. No solamente menor del salario mínimo, mayor del salario mínimo, podrían trabajar con incluso los cuartiles, o sea, el cuartil 25, la mediana, o sea, y hacer más, digamos, categorizaciones. Pero pues, o sea, esto es un gráfico, digamos, bastante extenso y que tiene mucha información, este gráfico. ¿Y cómo se armó? Pues este gráfico se armó usando este comando básicamente que se llama ggballoonplot. ¿Ok? Esto es como lo nuevo, digamos. Entonces, ¿de dónde sacamos la información? Pues esto básicamente aquí lo que estamos haciendo es manejo de datos. Aquí fíjense que estamos volviendo a coercionar el nivel de educación como factor porque lo habíamos convertido a numérico para el tema del correlograma. Le volvemos a poner levels porque cuando lo cambiamos a numérico él pierde los levels. Entonces se los tenemos que volver a poner. Aquí simplemente lo que hacemos es una extracción, una tabla que me tenga las frecuencias, que es lo que necesitamos, los call names, y ya una vez tenemos todo eso, o sea, una vez tenemos toda la información que necesitamos, ya podemos construir entonces el gráfico, que es con este comando que se llama ggballoonplot, ¿ok? Entonces fíjense que lo sacamos de T, que T es esta base de datos, X es X es el nivel de educación, fíjense que el nivel de educación lo tenemos en el eje X, ¿ok? Pregrado, primaria. En el eje Y tenemos el nivel de salario. Fíjense que tenemos acá el nivel de salario. ¿Por qué lo vamos a rellenar? Obviamente por la frecuencia. El color, bueno, el color es básicamente el tema del bordeado, ya yo les he dicho. Y el tamaño también va a ser por la frecuencia, que es el tamaño de los puntos. Fíjense que de hecho acá le saco una leyenda, tanto por color como por tamaño. Creo que es un poco redundante, ¿no? Pero
porque o sea, aquí la frecuencia está tanto por color como por tamaño, no necesariamente tiene que ser tanto por color como por tamaño, pueden dejarlo por tamaño solamente o por color. Y ya, o sea, y acá el label es simplemente, acá si ustedes le ponen show label true, él le va a mostrar los números, pero creo que acá no es muy, creo que no se ve muy bien. Si mal no recuerdo, yo se lo quité porque les ponía los números en el centro, y hay números que son muy extensos, creo, y no se veía muy bien, ¿ok? Entonces por eso se los quité. Y creo que no hace falta, o sea, en este gráfico no hace tanta falta porque ya, o sea, lo que queremos ver es otra cosa, no tanto la frecuencia, sino más bien estas relaciones que existen entre las variables. Esto es simplemente para la escala, este es el facet grid, aquí el orden no importa mucho, simplemente el primero que pongan va a ser el del eje, ¿cómo se llama? El del eje X, ¿ok? Y este es el del eje Y, o al revés. O sea, ya ustedes saben que el que pongan en sex va a ser el de, perdón, el que pongan en primero, antes del guioncito este, del moñito este, va a ir por filas. Pues recuerden que siempre esto es filas y columnas. Entonces fíjense que acá informal me está viendo por filas y el sexo me está viendo por columnas. Entonces básicamente es eso. O sea, si ustedes colocan antes del moño es filas y después del moño es columnas. Y estos son los labs, título, caption, etcétera. ¿Ok? Básicamente es eso. Y ya, o sea, eso sería, digamos, la monitoría. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Antes de, creo que, por fin terminamos temprano. Jesús, tengo una Entonces, pregunta. Perdón. dime. Es que en ese cuando escoges las variables, no sé si lo puedes poner ahí en la pantalla y te digo cuál. Ahí dice debe, pues nivel de educación, informal y el siguiente dice INGN. ¿Eso por qué se pone o qué es? Sí, no, porque fíjate que acá el INGN, qué bueno que preguntaste. INGN es es la variable que ya creamos para categorizar el salario. No sé si recuerdas. Bueno, no me acordaba. O sea, yo tendría que volver a pasar esa parte para que eso me corra. No, no necesariamente, pues si ya creaste esa variable, ya esa variable está creada. No, fíjate, déjame te muestro. A ver, no recuerdo dónde la creamos. Ya va, No, más arriba. Eso es del otro. más arriba. Sí. No, creo que es aquí, para ver. Aquí está, la creamos acá, recuerda. Fíjate, acá la creamos. Ah, ok. Ah, ING, ya. code, exacto. Entonces, esa ya queda creada. Entonces, simplemente lo que haces es meterla acá abajo. Pero está bien que preguntaste. Ok, Entonces, esta es esa misma. vale, Fíjate. Fíjate gracias. que aquí fíjate que no lo tuve que volver a correr, ¿no? No hace falta. Ya pues esa ya queda creada. Entonces, esa es la variable que la habíamos puesto por encima y por debajo del salario mínimo. De resto, yo utilizo las variables directamente de la base de datos. Lo único acá que sí tuvimos que volver a hacer, que es lo que les mencioné, es volver a convertir nivel de educación a factor porque lo habíamos convertido a numérico para el correlograma. Entonces toca volver a, digamos, a ponerlo en factor. Es lo único. Pero sí, estuvo chévere la pregunta. No sé si tienen alguna otra pregunta o la clase que, bueno, la monitoría que viene es básicamente de dudas, ¿ok? Por si tienen dudas y eso. Pero y bueno, y el punto aleatorio, por supuesto. Eso lo hacemos la próxima monitoría, pero ya con lo que vimos hoy, ya tienen, digamos, todas las herramientas para hacer su taller completo. Y cualquier cosa ahí me preguntan y resolvemos. Listo, Jesús, gracias. Dale, tranquilo. Cuídense.
Dale, chao, Esteban. Gracias, Jesús. Hasta luego, que estés bien. Dale, chao, igual.